Y compañeros, en el ánimo de polemizar y de debatir de manera civilizada y de manera respetuosa, no hay manera de encontrar conocimiento y no hay manera de encontrar coincidencias si no es a partir de discutir, de confrontar ideas, pero hacerlo, insisto, de manera civilizada, de manera democrática, de manera respetuosa. Primer punto que quiero tratar, el asunto de la línea 12, el asunto de este hecho que efectivamente es del conocimiento público. ¿Cómo contrasta el PRD, como aquí lo han demandado algunos compañeros y compañeras, frente al comportamiento del PRI, del PAN o de nuestros contrincantes políticos? ¿Cómo contrastamos en el caso de la línea 12? En el caso del Pemex Gate, el PRI lo que intentó y de alguna manera logró fue tapar, ocultar, velar el asunto del Pemex Gate. ¿Qué está intentando ahorita el PAN o una parte del PAN con el asunto de oceanografía? Taparlo. Y para taparlo incluso llegan al extremo de chantajear al PRI con el asunto de las leyes secundarias en materia de reforma energética. Si tú sigues insistiendo, dicen los panistas, en sacar el asunto, en transparentar el asunto de oceanografía, entonces no vamos contigo en el tema de las reformas secundarias en materia energética. Esa es la posición de nuestros contrincantes. Esa ha sido históricamente la posición de nuestros contrincantes. ¿Cuál debe ser la nuestra? Tapar el asunto de la línea 12, compañeras y compañeros. Velarlo, ocultarlo, que no se sepa, que los diarios no lo mencionen. Eso no sería contrastar con nuestros contrincantes políticos. Lo que nosotros, para contrastar y para ser consecuentes con nuestro programa, lo que deberíamos de demandarle al jefe de gobierno de la Ciudad de México es que transparente total y absolutamente el asunto de la línea 12 del metro, compañeras y compañeros. Que lo transparente a la ciudadanía, absoluta y totalmente. No debiéramos de tener nada que ocultar, pero si hubiera algo que ocultar, sería un error que nosotros compartiéramos la actitud de tratar de ocultarlo. Nosotros, dice nuestro programa y dice nuestra línea política, necesitamos que se transparente la vida pública, los asuntos públicos, que la gente conozca perfectamente lo que sucedió en la línea 12. ¿Por qué se suspendió el servicio de la línea 12? Y además, sin duda, compañeras y compañeros, hay, en el caso de la línea 12, responsabilidades. Hay responsabilidades de carácter técnico, son las constructoras responsables de las fallas, que tiene que hacer el representante de la ciudadanía en la Ciudad de México. Pues responsabilizar a las empresas de las fallas de carácter técnico o de actos de corrupción en que hayan caído las empresas constructoras. Hay responsabilidades administrativas, igual, compañeras y compañeros, que se transparenten perfectamente las fallas de carácter administrativo que pudo haber o que pudieran haber existido. No sé si existieron, pero eso es resultado de una acción del jefe de gobierno para transparentar lo que pasó o lo que está pasando en la línea 12 del metro. ¿Hubo actos de corrupción? No lo sé. No se ha hecho una investigación.
o si se ha hecho, no se ha transparentado el resultado de la investigación. Y a mi juicio, el PRD, en lugar de ser tapadera de lo que sucedió o de lo que pudo haber sucedido en la línea 12, el PRD debiera de exigir al jefe de gobierno y a las autoridades de la Procuraduría que se transparente el asunto de la línea 12, compañeras y compañeros. Eso es contrastar con el PRI y eso es contrastar con el PAN y eso es ser consecuente con la posición política del PRD y con una línea anticorrupción, compañeras y compañeros. La corrupción no debemos de combatirla solo cuando la cometen los priistas o cuando la cometen los panistas. La corrupción la debemos de combatir si la cometen los panistas, los priistas e incluso si hay perredistas, compañeras y compañeros. Con toda claridad debemos de decirlo. Esa, por cierto, es la mejor manera de responder, creo yo, de responder políticamente el PRD y el gobierno de la Ciudad de México. Esa es la mejor manera en el caso del Distrito Federal. Segundo punto. La historia del PRD a 25 años, compañeras y compañeros, ojalá aquí recordaran varios compañeros y compañeras que la han vivido completa, la historia de 25 años, compartieran que la historia del PRD es la historia de una acción constante y permanente de reformas, de una actitud reformista o reformadora. Incluso antes de 1989, 1977, la creación de la LOPE con Reyes Heroles y con López Portillo, para que el Partido Comunista, particularmente el Partido Comunista por el simbolismo que significaba y que significa, lograra participar en los procesos electorales. La LOPE fue obra del Espíritu Santo, fue concesión graciosa de López Portillo o de Reyes Heroles, no. Fue resultado de acción política, de dirigentes responsables del Partido Comunista y de otros partidos, pero particularmente del Partido Comunista, para lograr apertura política del régimen y lograr que el Partido Comunista pudiera participar en las elecciones. Por cierto, el registro del PRD es el registro del Partido Comunista Mexicano, compañeros. Por cierto, el registro del PRD es el registro del Partido Comunista Mexicano. Y el registro del Partido Comunista Mexicano se logró por una acción política de búsqueda de cambios, de reformas. No fue obra del Espíritu Santo. Y puedo hablar de la del 77, pero puedo hablar de la del 90. Y puedo hablar de la reforma del 94, que ustedes la recuerdan varios, cuando el debate en Huastepec entre el gobierno de Salvación Nacional y una acción política del PRD a favor de las reformas. Y los que luchamos convencidos de hacer del PRD un partido reformador, permitió que nuestros dirigentes estuvieran en Bucareli, no en la casa de un extraño, en las oficinas del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, en 94, Porfirio Muñoz Ledo como presidente, en los acuerdos de Bucareli para hacer la reforma política, que permitió efectivamente la ampliación de libertades y la modificación del régimen político autoritario. Pero la reforma del 96, compañeras y compañeros, la más importante, porque ahí está incluido lo del Distrito Federal. ¿Saben quién estaba negociando la reforma del 96 en Bucareli? Oñate por el PRI, Felipe Calderón por el PAN
y Andrés Manuel López Obrador por el PRD, compañeras y compañeros. Negociando la reforma que permitió terminar con el jefe de gobierno y hacer que, con el regente, y hacer que se eligiera un jefe de gobierno. Y si hoy hablamos de que nuestro principal patrimonio de la izquierda mexicana y del PRD es el Distrito Federal, es el resultado, compañeras y compañeros, de una acción política reformista, de diálogo, de negociación con el gobierno. Desde luego con votos, pero compañeros, los votos no hubieran servido si no logramos la reforma constitucional que hubiera permitido precisamente que se pudiera elegir a un jefe de gobierno y que la izquierda tenga hoy a la capital de la República efectivamente como su principal fuerza y como su principal patrimonio. Un minuto. Y termino con el elemento que me parece muy importante. Compañeras y compañeros, hay que quitarnos esa parte de la cultura de la izquierda del catastrofismo. Vean las intervenciones, escuchen las intervenciones de algunos compañeros. Han empezado, como siempre empiezan, hablando de la profunda crisis del PRD, de la catástrofe que vive el PRD, de la situación insalvable del PRD. Todas sus intervenciones son así. Como antes, la vieja izquierda siempre hablaba de la situación de crisis en la que se encontraba la izquierda. No, compañeros, hoy el PRD, compañera, permítame terminar, hoy el PRD gobierna el 23% de la población del país. Tenemos más gobernaturas que el PAN. ¡Transparente el pacto! Nosotros gobernamos más estados que el PAN, compañeras y compañeros. Y tenemos más municipios. Y vamos avanzando en la conquista de municipios. Tiempo, compañero. Y vamos, me parece, con una actitud correcta a no salvar la crisis y la visión catastrofista, sino enfrentar el desafío que tiene el PRD en las elecciones del 2015 y del 2018. Y la unidad es necesaria, es cierto, pero la unidad no se logra con súplicas, ni llamamientos, ni con consignas. La unidad es resultado de programas. Y por cierto, no es resultado de hombres o de nombres, es resultado de programas, compañeras y compañeros. Eso dice el socialismo, cuando menos. Y eso dice la izquierda, cuando menos en todo el mundo. No es resultado de nombres, de hombres, es resultado de propuestas y de programas. Gracias por su atención.